Estamos dando ingreso, a ver si funciona. Siempre que hemos hospedado las charlas no hemos tenido problemas, pero bueno, Ahora ahí sí, está negada. ahora te veo. Hola Mariana, Hola bueno, Carlos. buenísimo. Bueno, ahora te vemos. Parece que va a funcionar. Esperemos. Por lo menos de esta forma vamos a cambiar el rol. La entrevistadora va a estar abajo. Bueno, si querés, esperamos un ratito y volvemos a Dale, comenzar. dale. Sí, sí, esperemos que funcione. Yo calculo que iniciando el logaritmo tratará de Sí, qué sostener raro esta eso, conexión. igual. Quédate quieto y no te muevas de donde estés. Vamos, vamos con ese foco. Bueno, ahí más o menos ya se van conectando. Bueno, ahí están más o menos Ahí están, los que estaban hoy. los que Bueno, estaban ahí. como les Perfecto. contaba, no sé si hay gente que Vamos a empezar de se cero arrancó de nuevo. porque queda grabado, así que Carlos es ingeniero agrónomo, nosotros lo conocimos cuando comenzamos Ulpa Ambiental porque trabajaba en la planta de tratamiento de residuos de la localidad de Anguil y se dedica a la agroecología, así que bueno, le invitamos a este vivo para que nos cuente acerca de su consultora y bueno, todos los trabajos que está llevando a cabo. Carlos, te cedo la palabra. bueno. Primero, muchas gracias a vos y a toda la gente del proyecto por invitarnos a contar un poco lo que estamos haciendo por ahí en el ámbito agropecuario. Como decía recién, la idea de la consultora surgió, digamos, para darle impulso a la agroecología desde otro lugar, digamos, por ahí acompañar a los productores a que se animen a hacer la transición. Nosotros veníamos desarrollando, digamos, la discusión, por lo menos, de la necesidad de un cambio de sistema de paradigma productivo desde la universidad en su época como estudiantes. Y bueno, con algunos compañeros que empezaron a hacer alguna experiencia en chacras y en huerta, y bueno, sabiendo que esto era posible, y no solo posible, sino necesario, un cambio en el sistema productivo, digamos, cómo se estaba llevando la producción. Por ahí en 2005, 2006, 2008, 2010, cuando las problemáticas del actual sistema productivo no eran tan evidentes como se han hecho en los últimos años. Así que bueno, ahí surgió la idea de esto dado que algunos habíamos estudiado de ingenieros agrónomos, de tratar ¿De de qué de qué se acompañar, trata, de qué se ¿cómo? trata la soberanía alimentaria? Ah, empezamos fuerte. No, la soberanía Estuve viendo, alimentaria, sí, no, estuve viendo que ahora en el mercado central en Buenos Aires, digamos, está como toda esa movida de recuperar por ahí los alimentos que antes se tiraban y ver de dárselo a comedores y también hacer huertas y compost, o sea, la soberanía alimentaria es un poco eso y algo más que nos puedas sí, explicar. la soberanía alimentaria, digamos, fue un concepto que surge en el 96 aproximadamente, desde los movimientos sociales, contraponiendo a esta idea de la seguridad alimentaria, de decir, bueno, vos tenés petróleo, bueno, vendés petróleo y comprás el alimento y con eso garantizás la seguridad alimentaria. O hay hambre, entonces te hago dumping, digamos, te vendo muy barato alimentos, pero bueno, a ver, el ejemplo dramático es lo que pasó en Haití. En Haití se veía cuando fue el huracán, la asistencia de los estados proveyendo alimento, y en realidad lo que había pasado es que por un proceso de dumping, digamos, de regulación y de que había ingresado un montón de arroz a muy bajo precio, todos los productores agropecuarios habían desaparecido como tales. Cuando fue la crisis y no hubo plata para comprar el alimento afuera, se murieron de hambre. Digamos,
la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir de cómo se proveen de sus propios alimentos. Una alimentación que tiene que ser suficiente energéticamente y en la calidad del alimento, tiene que ser acorde también culturalmente, accesible para todos, pero tiene cada país, por eso la soberanía, de poder decidir qué es lo que es y con qué recursos productivos se quiere producir el alimento. Y está, y lo vamos a enganchar con la charla, totalmente asociado con la agroecología, porque un sistema productivo que es dependiente de insumos externos, que es dependiente de petróleo, que es dependiente de dólares, digamos, para todos los insumos, no puede ser soberano. Entonces, Claro. para que haya soberanía alimentaria tenemos que cambiar un sistema productivo que nos permita producir con nuestros propios recursos, digamos, en pesos, básicamente, pero valorizando nuestro conocimiento y nuestros procesos productivos, digamos, y no dependiendo de tecnología que no manejamos. Entonces, esto, ahí es digamos, el vínculo. esto es con lo que ustedes, digamos, están trabajando desde la consultora y... Desde la consultora nosotros, digamos, tratamos, acompañamos productores, asesoramos y acompañamos productores en transición agroecológica. Digamos, esa transformación productiva favorece a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un contexto macro, global, y la agroecología es local y predial y local, y, digamos, pero también regional. Pero son, digamos, es como en dos estratos distintos trabajan, pero absolutamente vinculados. Lo que nosotros buscamos trabajando con el productor agropecuario es que el productor sea más soberano. Entonces, que Claro, no o dependa sea, de insumos externos. Claro, decir, bueno, si yo tengo todo mi insumo en dólares, a ver, en los últimos 25 o 30 años han desaparecido más de un tercio, casi el 40% de las explotaciones agropecuarias. Eh, los cambios, digamos, del valor del precio, las corridas cambiarias, son parte de la explicación, hay muchas otras, pero imagínate que vos tenés un desfasaje del precio del dólar y todos tus insumos son en dólares, digamos. Entonces eso es lo que el productor agropecuario pone en riesgo. Digamos, pone el riesgo climático y el riesgo económico. El resto de los actores de la cadena se llevan, digamos, el que comercializa el grano, lo compra y lo comercializa, tiene su rédito, el que comercializa los insumos tiene su, digamos, puede vender más o puede vender menos, pero no pone a riesgo. El que pone el riesgo es el productor agropecuario. Bueno, lo que nosotros tratamos es justamente de que el sistema productivo sea lo más estable posible, lo menos dependiente, ¿sí? Para estar, digamos, a resguardo de todas las variables que cambian y que el productor no puede manejar, tanto el mercado como las climáticas, digamos. claro. Entonces, en ese sentido se trabaja y por ahí uno puede, es uno de los puntos donde puede vincular la soberanía alimentaria y la agroecología. Y la Y bueno, agroecología, digamos. eh, Eso, digamos, de los dos conceptos, digamos, llevarlos a uno en beneficio de todos, digamos, tanto de los exactamente. productores como de los consumidores, que bueno, ese era otro punto que quería que tocáramos, el tema del consumo consciente, digamos, y cómo también está ligado a esto de la agroecología y de empezar, digamos, de a poco a cambiar nuestros hábitos de consumo y empezar a adaptar, digamos, cambiar nuestra alimentación y, bueno, pequeños hábitos de a poco que hagan, digamos, mejor nuestra vida y también la del planeta, que es un poco lo que nosotros con el tema de residuos hacemos bastante hincapié. Sí, digamos, el beneficio para la sociedad, digamos, es por múltiples, por múltiples vías. Eh, por un lado, la calidad del alimento.
digamos, no es lo mismo comer desde lo básico y claro para cualquiera, que es comer un alimento con residuos químicos o sin residuos de químicos, a lo quizás lo más complejo, o por ahí no tan difundido del valor nutricional que tienen los alimentos producidos orgánicos o producidos en un suelo vivo. No es lo mismo la cantidad de minerales, la cantidad de nutrientes que tiene, y eso está totalmente comprobado. Un cultivo que ha sido forzado, que de 20 y pico de elementos químicos que requiere se le agregan en exceso con los fertilizantes, ese desbalance que se genera, bueno, hace la calidad nutricional de ese alimento. Ahí tenés un aspecto, digamos, bueno, cómo me afecta como consumidor. Bueno, después como, digamos, ambientalmente, hoy la agricultura tiene un montón de externalidades, que llamamos, ¿qué son las externalidades? Bueno, son los costos que no pago yo, sino que paga alguien más. A ver, lo llevamos al tema de los residuos o de la basura. Bueno, yo me compro un paquete de galletitas, me lo como. Ese plástico del envoltorio, digamos, si Para yo vos no lo eso de abono. gestiono, bueno, pero digo, y si no, y si alguien, vamos a poner el ejemplo más sencillo, si el municipio tiene que contratar a una persona para que junte ese papelito de la banquina, de la calle o la barra, hay un costo porque yo tiré el papelito a la calle y no lo puse, no lo reciclé, y si ese, además, y si ese papel va a una planta, no va a una planta de reciclado, va a un basural a cielo abierto y se quema y genera contaminación, bueno, hay un costo que yo me comí el paquete de galletitas. El que fabricó el paquete de galletitas, digamos, participó en el proceso Sí. productivo, pero hay algo que, un daño ambiental o un costo de repararlo, que yo no lo cargo. Bueno, la producción agropecuaria esto ocurre digamos, eh, con creces, digamos, contaminación de napas, bueno, contaminación con plaguicidas, digamos, Sí, eh, agroquímicos y también con el sí, traslado, ¿no? De lo que no producimos y tiene que venir de otro lado, la huella de carbono que y la también es huella de carbono innegable. de todos los insumos, y la huella Claro, del fertilizante, digamos que yo gasto gas natural para sintetizar nitrógeno, que lo podría hacer una planta, digamos, en una simbiosis. Todos esos costos, digamos, son costos ocultos que nadie quiere ver, dice ahí DIR, y que no pagamos. Yo estoy viendo algo que me sorprende mucho de que no se hable. Empecé a trabajar en varios campos del norte de la provincia, en la zona de Pico, en la zona de Alvear, en varios lugares, que fueron muy afectados por la inundación de 2017. Que esa inundación es un costo oculto de la producción agropecuaria, porque hubo una elevación de la napa, digamos, en los últimos 20 años por la agriculturización. O sea que ya esa inundación que generó la necesidad de obras, que generó un montón de costos para los productores, y para otros, digamos, actores, caminos, bueno, innumerables, ¿no? Perjuicios que generó una inundación, fue un costo ambiental por un sistema productivo que cambió, que sacó las alfalfas del sistema y puso todos cultivos anuales. A eso que fue claro. muy evidente, ahora lo que estoy viendo, digamos, en estos campos que empiezo a trabajar, es que hubo un proceso de salinización de todos esos bajos que quedaron, digamos, que eran bajos dulces, ahora son bajos salinos. O sea que hay otro factor más, que es un daño, digamos, de miles y miles de hectáreas, que están afectadas su capacidad productiva, y si bien, digamos, haría falta, sería muy interesante que haya estudios al respecto, las inundaciones de 2001, que fueron equivalentes a las actuales, no dejaron esa salinidad. Digo, uno mira Hay las algo que fotos está satelitales, cambiando, que hay cambió, algo que digamos. cambió, la inundación fue muy parecida en la superficie
que ocupó, etcétera, cómo crecieron las lagunas. Ahora, vos mirás las imágenes satelitales, viste que te permite hasta el 86, y vos ves, después de la inundación del 86, cómo quedaron esos bajos, después de la inundación del 2001, cómo quedaron esos bajos, y vas hoy y están blancos. Y antes no pasó. Entonces, hay algo que el suelo dejó de retener, que antes retenía, y que pasó, digamos, son un montón, digamos, la capacidad de intercambio catiónico. Perdimos capacidad, vamos a hablar en la universidad con términos técnicos, perdimos capacidad de intercambio catiónico en los suelos, y esas áreas se desplazaron, se fueron a las napas y se concentraron en los bajos. Digo, esto es a nivel de teoría, pero hay muchos elementos para eso y muchos estudios. Digo, las inundaciones era algo que se sabía que iba a ocurrir, digamos. Eso está pronosticado hace 10 años con simuladores de que este proceso de agriculturización va a generar mayor frecuencia en las inundaciones. Eso es, claro. No es que... Pero sabiendo que iba a suceder, digamos, durante esos 10 años del 2000, más de 10 años, digamos, del 2001 hasta hace 2 o 3 años atrás, nadie hizo nada para cambiar o para modificar y que nunca eso no se puso en cuestión, digamos, que es la agriculturización, este proceso de elevación de las napas, que está totalmente probado, decir, bueno, a ver, acá no hay obra que alcance, digamos, para llevarse todo este agua. Sí, la napa, que con las alfalfas, con un 30-40% de la superficie productiva con alfalfa, estaba a 3 metros, está a 20 centímetros o 50 centímetros. No hay obra que alcance. Faltaron obras. No hay obra que alcance si no cambiamos el sistema productivo. Nosotros ahora en los campos que estamos produciendo, en la zona que no hay limitación de tosca, chocho, porque sembramos una alfalfa y tenemos la raíz llega a la napa, entonces tenemos para producción unas producciones espectaculares, pero el otro día en uno de los campos ahí cerca de Alvear, me llamaron a otro para hacer un proyecto forestal en un bajo inundable, ¿no? Entonces, espero que no esté escuchando, todavía no lo hablé con el productor. No, ¿por qué? Porque él me decía, bueno, especies forestales que soporten la salinidad y que depriman la napa. Entonces yo empecé a hacer cuentas, y el campo es mitad agrícola, digamos, capacidad agrícola, donde se hace cultivos, digamos, típicos, soja, y la mitad ganadero, donde, bueno, ganadero porque salinos, bajos salinos, salinizados. Entonces, la propuesta original era del productor forestar para deprimir napas en la parte que tiene mucho porcentaje de bajo. Entonces, la propuesta que le vamos a hacer al productor es decir, bueno, si esas, acá lo que podés sacar son tantos litros, tenemos que hacer las cuentas, con árboles que van a tardar en crecer 5, 10, 15 años. Bueno, si vos sembras una alfalfa, en las otras 200, la alfalfa tiene la capacidad de transpirar 1.500 milímetros de agua por año. Si me llueven 700, son 80 centímetros de agua. Si yo pongo 200 hectáreas o 100, imagínate que son 80 centímetros, es mucho más que la laguna que tiene en el campo. Esa capacidad tiene la alfalfa. Entonces, capaz que en vez de forestar con especies que traten de deprimir la napa, es más fácil en el campo, en el lote al lado, claro, hacer, digamos, alfalfa. Vamos a tener una buena producción. Espera que te cierro la idea. Ahora, sí, es muy difícil, esto es casi un juego para pensarlo, digamos. Es muy difícil que un productor en su campo pueda revertir un proceso que es a nivel cuenca. El problema de la napa es un problema a nivel cuenca, pero digo, bueno, podés producir mucho pasto porque tenés la napa cerca, ver las ventajas. Pero bueno, cosas. Y bueno, no, lo que te quería preguntar es que ¿cuántos campos están asesorando con la consultora actualmente? Mira, es un número variable, porque por ejemplo el año pasado hasta diciembre estaba en 2 municipios en provincia de Buenos Aires, donde en cada municipio había 10, 12 productores. Después por ahí hay mucho asesoramiento puntual, que es una vez o 2 veces al año, o una consulta, por ahí algún colega por ahí te llama para que vayas una vez al campo y
ya cuando tiene la confianza de que está haciendo bien las cosas no te vuelve a llamar porque, bueno, van leyendo, entonces eso varía. Lo que sí hubo un proceso en esta pandemia, digamos, de abril ahora, digamos, que se han sumado muchos productores y que, bueno, las condiciones han dado que crezca mucho en La Pampa. Yo, digamos, veníamos trabajando más que nada en provincia de Buenos Aires y con poco, 3, 4 productores en La Pampa, y ahora, bueno, la semana pasada empecé en un tambo más, estoy en tambos en la zona de Alvear, armamos, a ver, por ejemplo, la otra vez armamos un proyecto hortícola en Pico, y bueno, fue la consulta, armamos el proyecto y ya funciona solo, digamos. Claro. Pero bueno, lo que está, digamos, con varios ganaderos que venimos trabajando también, y ya digo, ahora nos hablaron por un proyecto forestal, que bueno, hay que ir al campo y ver, Sí, digamos, justo ahí pero... nos pregunta Pame respecto a esto que veníamos hablando de en espacios donde no se puede sembrar alfalfa, eh, No, qué es lo aconsejable? Por esto que venías acá, explicando, ¿no? el, el, mira, cuando nosotros, te voy a dar toda una vuelta para contestarte esa pregunta. Pamela, discúlpame. Cuando nosotros empezamos a hablar de agroecología en la facultad, en año 2006, 2007, había muchas experiencias en pequeña escala, en huertas, estaba la experiencia de las huertas de Rosario, de los parques huertas, estaba la experiencia de los viñateros de Berisso, eso es lo que había en Argentina. Y después recibí una revista, La Leisa, que traía experiencias del mundo, digamos, más que nada en los trópicos y en sistemas, ¿cómo es? Perdón, en sistemas, discúlpame, intensivos, ahí me perdí. Y entonces, bueno, veíamos ejemplo de cultivo de cobertura de mango con poroto. Y vos decís, bueno, ¿y cómo lo hago acá? Bueno, no importa el mango, el poroto, no importa las especies. Lo que hay que entender es la función en el sistema. Entonces, Claro. la respuesta para Pamela eh, es lo que, digamos, nosotros tenemos que buscar es la función en el sistema. En este caso, porque yo digo la alfalfa. Primero, porque es leguminosa. Segundo, porque tiene una raíz pivotante que profundiza mucho y se conoce que profundiza mucho. Tercero, porque es perenne, ¿sí? Entonces, hay que ver, y además, y estamos hablando de la problemática de la napa, digamos. Hay que ver qué problema. Claro, hay que analizar el caso puntual. O sea, cada caso Claro, es puntual. digamos, por ahí no entra, por alguna razón no entra la alfalfa, o sea, si es otro tipo de sistema productivo, los árboles andan perfectos, digamos. Claro. No es que no hay que forestar, hay que forestar. Pero por ahí, digamos, hay que también entender que, que esa función que yo estoy buscando, quizás a otro componente del sistema lo pueda cumplir, ¿sí? Bueno, Entonces, después bueno, acá dependerá, digamos, del... Sí. claro, en realidad tenés que, para eso te tendrían que contratar, digamos, para analizar el caso puntual. No sé cuál es la problemática. Si es la Y problemática... acá, con Sí. respecto a esto, te preguntan si hay algún colegio que regule los honorarios que se cobran en la consultora. Yo soy ingeniero Ingenieros agrónomo, agrónomos. los chicos que se están sumando Claro, son ingenieros, nosotros trabajamos... Ahora el tarifario del colegio de ingenieros, yo estoy matriculado, ahora el tarifario del colegio de acá a mí me parece un exceso porque está fijado en dólares también, no tiene ninguna relación. Así que yo estoy usando el de Córdoba, pero bueno, inclusive si hay algún interesado particular que esté escuchando la charla, ahora en esta modalidad virtual, ahora tenemos una promoción durante agosto, cosa de hacer una primera entrevista y la idea es que la gente se anime y por ahí a veces la gente que no viene de la actividad, o la gente que está en la actividad también, pero mucha gente que está volviendo al campo o que está, digamos, viendo...
que quiere producir y no sabe por dónde arrancar, o hay gente que viene a producir, yo lo he escuchado muchas veces decir, no, pero, viste, sí, que piensan que la cuestión es que hay que cambiar todo, digamos que de un día para otro vos dejás de aplicar todo, entonces se asustan ante eso y eso genera que, no, yo quiero hacer, muchas veces yo quiero hacer y escuchás y 5 años y yo quiero hacer y no se animan. Y la idea del enfoque de cómo trabajamos nosotros es que el sistema siga funcionando e ir incorporando elementos que a mí ir incorporando procesos que me permitan eliminar insumos. En eso trabajamos al principio, pero generalmente los tamberos me dicen, no, pero yo necesito pasto para el tallo. Yo, sí, nosotros también necesitamos mucha más materia orgánica. Todo lo que nosotros hagamos va a ser para que haya más materia orgánica en el campo. Y de esa parte, que haya más materia orgánica, parte va a ir para las vacas, para que soluciones el problema, digamos, forrajero que tenés, y además a nosotros nos tiene que sobrar materia orgánica para el suelo. Y no, eso no lo vamos a hacer restringiendo la vaca, lo vamos a hacer produciendo mucho más. ¿Sí? Entonces, menos productivo. No, nosotros necesitamos producir mucha más materia orgánica porque necesitamos que ese suelo mejore para poder. Y esa transición tiene que ser lo menos dolorosa posible para el productor. ¿Se entiende? Entonces, digamos, en los lugares donde no se puede aplicar, vamos a trabajar sin aplicar. En campos que llegamos, y 300 hectáreas, y yo mañana no quiero, hoy no entra una gota más de agroquímico, perfecto, es la decisión del productor. Ahora, si el productor me dice, mira, yo quiero ir para allá, pero la verdad, con los números que manejo, con los costos fijos que manejo, me aterra hacer un cambio abrupto. Bueno, vamos a ir acomodando para hacerlo. Y en general, cuando se ven los primeros resultados, se acelera lo que está proyectado que va a llevar algunos años, dice, no, es por ahí y vamos, va mucho más rápido, digamos. Y, por ejemplo, también pueden contratarlos una persona que quiera hacer una huerta en su casa o en un espacio pequeño como una quinta, sin irnos a un campo que tenga hectáreas. Sí, en general para lo que es... Porque a nosotros, bueno, con el tema de los residuos, que insistimos mucho con el tema del compost, como que siempre nos preguntan por cuestiones de huerta y la verdad es que lo que nos dimos cuenta en esta cuarentena es que al estar tanto tiempo la gente en la casa y nosotros estar todo el tiempo insistiendo en que separen los residuos, notamos que un montón de personas comenzaron a hacer compost y me parece como que es el paso inicial para después animarte y decir, bueno, ahora que hago compost quiero tener mi huerta. Bueno, ¿qué consejos nos podías dar para los que por ahí tenemos un patio pequeño o algo, un espacio que no sea sí, muy amplio? bueno, ahí esto que decíamos recién. Primero, materia orgánica. Es decir, bueno, ahora ya pasó un poco, pero por ejemplo, yo lo que hacía en otoño en un patio, agarraba 2x2, metía todas las hojas del barrido, ¿viste? Que siempre, ¿no? Incorporar al suelo, digo, en los suelos pobres, yo he hecho huerta siendo inquilino en Santa Rosa y es desahuciante porque cuando lograste mejorar el suelo te tenés que ir. Entonces, eso, usar las hojas, ponerle para abonar, dejar todo el invierno que se procese bien y ahí ir con una huerta de verano es una buena alternativa. Bueno, si estás haciendo el compo, o sea, a ver, hoy y en este ámbito, es decir, tenés que separar el residuo y tenés que hacer como en tu casa. Si tenés 1 metro cuadrado de tierra, ya lo podés hacer, y si no tenés, también lo podés hacer, pero con tierra más fácil. Y esa es la base para la huerta. Es más, el compost solo, sin hacer nada, te va a dar zapallos. Colgalo a la pared si tenés un patio chico, pero van a empezar a salir zapallos, dejalo, regalo, y dale sol y vas a tener zapallos. Claro. Con respecto a tu consulta, digamos, en lo que es huerta, digamos, familiar y de autoconsumo, hoy en ese ámbito el Estado tiene un montón de herramientas, digamos, el programa Pro Huerta, están, digamos, hay distintos ámbitos que realmente, digamos,
los honorarios están pensados para otro tipo de producción, digamos, extensiva que maneja otros números. Y además, digamos, en Santa Rosa ya hay conocidos, amigos y gente que está en el tema que además te hace la huerta, o sea, te puede asesorar, te puede hasta hacer la huerta si vos, digamos, o acompañarte, armarte. Yo te contaba proyectos por ahí el de Pico, que es un proyecto con vista, digamos, de comercialización, digamos, se va a poner casi una media hectárea en producción, con frutales, bueno, y ahí armamos el proyecto y bueno, y además hicimos el vínculo con gente que estaba buscando tierra para producir, así que ahí se van dando muchas esas cosas en esta época, Y eso está bueno. con los productores que trabajan en el Parque Oliver, que venden sus verduras en el Parque Oliver, vos también estabas como un poco relacionado, trabajabas, puede ser con ellos o asesoraste. Eh, no, con algunos sí, con otros no, con algunos en algún tiempo en Anguil, una de las primeras cosas que hicimos fue un grupo de cambio rural que tuvimos, que varias familias de las que llevan al parque de acá de Anguil eh, participaron, digamos, que yo ahí era como profesor también. Eh, Después, a ver, también hay ahí en el parque hay colegas, digamos, que están, que, y además que están también más dedicados a lo hortícola y bueno, en el ciclo que hicimos lo entrevistamos, el Rodri Alier, Luis, Defendente y Emiliano Martínez hizo un proyecto La Hormiga y tiene, digamos, ellos llevan y después, bueno, con los de acá de Santa Rosa, sí, digamos, tenemos vínculos, ¿no? También algunos son amigos, pero por ahí no, no estamos acompañando a ningún proceso de eso en particular. Nos hemos Sí, orientado a lo extensivo, digamos, ahora claro. y ahora que se incorporaron más gente, por supuesto que tenemos la herramienta para trabajar en proyectos frutihortícolas, avícolas. Ahora estamos armando un proyecto con gallineros móviles para gallinas, digamos, en gallineros móviles. Bueno, vamos un poco de todo con el enfoque de la agroecología, ¿no? Esa es la, la constante. Ese es el norte, digamos, al que todos queremos. Y en digamos, en estos meses de pandemia y bueno, todo este año súper raro que estamos atravesando, como te decía hoy, les contaba también a los que nos están viendo, nosotros la verdad es que tuvimos mucha aceptación y todo el tiempo nos están escribiendo que se quieren como sumar en esto de separar los residuos. Eh, digamos, ¿pensás o crees que la mentalidad de las personas o está cambiando un poco como más tirado al darnos cuenta de que tenemos que empezar a hacer algo que nunca es tarde para arrancar, digamos, pero que los Hay tiempos semanas que sí, hay económicos... semanas que no. Hay semanas que sí, hay semanas que no. No, yo lo que sí te puedo decir que lo veo y lo veo por las consultas que tenemos y por ahí las cosas que se han disparado, hay mucho repatriado pampeano que ha vuelto por este contexto, porque estábamos en fase 5 qué sé yo, entonces estaban medio de gusto en su lugar y se volvieron y buscando que algunos se encontraron con que su familia había tierra, entonces empezaron a pensar con otros ojos. a- También la evidencia de que vivir en el campo es una buena alternativa en este contexto, ¿no? Y Entonces, decir, bueno, la libertad que tenés en el campo para salir en un contexto como este y la poca probabilidad de contagiarte. Entonces, bueno, mucha gente en eso sí, seguro, mucha gente que venía pensando ya y que ha tenido más tiempo para pensar, decir, bueno, esto tiene también otro aspecto desde lo creo de política pública, que si bien hay signos que son disonantes, pero ay, ahora te he cortado. el Zapallo en Santiago del Estero, ¿cómo?
Cortado Perdón. ahora. Ah, demasiado. Y No, te a ver, veo voy más lento. pixelado. Lo que decía con respecto a las políticas públicas, que, digamos, cuando hubo que hacer asistencia alimentaria, sí, bueno, y trataron de comprar local, no encontraron local, porque, bueno, venimos priorizando comprar el zapallo en Santiago del Estero, que todo bien, pero la verdad que lo podemos producir acá, es una cosa bastante fácil, además. Este, y sí, Dijiste la políticas Alejandra públicas ahí y se te tira a las palabras clave. las interferencias. Entonces, digamos, esto de la necesidad de que, ¿qué es lo que hablábamos hoy? Decimos, bueno, hablamos de la soberanía alimentaria como país. Bueno, a ver, ¿qué soberanía alimentaria tenemos como provincia? Digamos, donde producimos el 1, el 2% de la verdura y de la fruta que consumimos. O sea, sí, bueno, carne está claro que nos abastecemos. Harina, te diría que no somos soberanos, porque producimos el trigo, pero ¿cuántos molinos tenemos? O sea, ¿dónde se muele? Y Claro. vos vas al súper, digamos, el molino de Macachín, digamos, yo, viste, pocas veces, a menos que pasé por la puerta y compré, Sí, yo digamos, la entonces verdad que no, nunca vi. bueno, por eso, no tenemos molinos, o sea, somos productores de trigo, históricamente, pero no tenemos molino, entonces, digamos, gran parte del alimento viene de afuera, eso, digamos, eh, creo que este contexto de pandemia tiene que hacer, y un poco lo hizo, de hacer más evidente que necesitamos producir el alimento a 10 cuadras de las casas y no a 800 kilómetros, y además que se Sí. puede hacer, y además se puede hacer de forma agroecológica. Un gran amigo se acaba de conectar. Nunca hago esto, pero a Mauricio lo vamos a saludar, porque es un referente Hola. nacional de la agroecología. Mauricio Leija de Guaminí. Amerita que frenemos la charla para saludarlo a Mauricio, porque Bueno. es un gran referente de la agroecología a nivel nacional. Bueno, Eh, y después uno tiene, por eso decía, señales disonantes. Después te plantean digamos, vamos a salir de esta crisis trayendo las factorías de China, digamos, de producir cerdo en confinamiento, que es la de los fábrica de cerdos. pandemia, porque es en ese contexto donde los virus y las bacterias con una altísima carga de antibióticos mutan y se hacen resistentes. Entonces, bueno, no es por ahí. No es por ahí. Nosotros queremos producir alimento, o sea, esa inversión, bueno, pongamos 20.000 granjas a pasto para producir cerdo y para producir vaca y para producir la ganadería puede crecer muchísimo, digamos, hacemos una ganadería extensiva, digamos, de pastoreo continuo. La verdad que la ganadería, digamos, como la estamos entendiendo, la ganadería regenerativa, con muchos nombres, el pastoreo racional, manejo holístico, lo que sea, eh, tiene millones de terneros más para dar digamos, nuestra provincia podría duplicar, yo creo, tranquilamente la producción. Es una guasada lo que estoy diciendo, pero con otro manejo, digamos, con otro manejo del bosque, con otro manejo del monte. eh, y regenerando, digamos, y no degradando el bosque de Caldén, sino regenerando, mejorando la fertilidad de esos suelos, capturando carbono, enfriando el planeta. Hay una ganadería que enfría el planeta y entonces voy a decir, bueno, en esta pandemia nos proponen como solución lo de los cerdos y no es por ahí. Traigan esa plata, ponemos cerdas al aire libre, le damos tierra y trabajo a 20.000 familias y eso va a generar 100.000, 150.000 nuevos puestos de trabajo y no solo ¿Y vamos a cómo, producir proteína para los países que lo necesitan, sino que vamos a, digamos, ser un país más justo, más lindo donde vivir, ¿no?
¿Y cómo se te ocurre que nosotros como ciudadanos podemos, digamos, plantear esto? Bueno, nosotros lo publicamos, digamos, todos los activistas están como insistiendo en frenen el tema de los cerdos, pero bueno, la verdad es que, no sé, eh, se me ocurre escribir una carta a los legisladores, o sea, eh, nosotros, digamos, desde nuestro lugar, con publicaciones bueno, ahora no se pueden hacer marchas, en Rosario se hicieron por el tema de la quema de los humedales, Ujú. pero es como Sí, que a mí con a estos mí temas me parece que nos a ver, quedamos está, siempre en la queja, pero después a la práctica no las podemos resolver. yo creo que esto, me parece que la primera cuestión que por ahí estuvimos los técnicos flojos, yo la verdad no manejo tanto el tema cerdos, pero tardé en ver una respuesta a decir no queremos esto. Yo creo que es distinto, digamos, vos podés decir no quiero un basural de cielo abierto, no quiero la mina porque la mina genera muy pocos puestos de trabajo, pero tener la misma postura al tema de la factoría, digamos, de los cerdos, que, que con otras cosas, digamos, que como la minería no es minería, hay que dar otra respuesta. Para mí, humilde opinión, que tiene que decir es, sí, no es que no queremos producir, queremos producir alimento y proteína para el mundo, lo queremos hacer. Ahora, queremos en un sistema que no genere más pandemias, queremos en un sistema que nos genere riqueza, eh, distribuida, porque esto lo van a agarrar dos o tres empresas y, digamos, nosotros vamos a seguir pagando los costos ambientales. No queremos pagar solamente los costos ambientales y que tengan trabajo 5.000 personas. A ver, acá nosotros tenemos de este modelo en Anguil, una chanchería y bueno, y hay gente que trabaja ahí y hay gente que no puede volver a entrar a esos lugares de por vida porque tiene intoxicaciones crónicas o enfermedades crónicas que se generó trabajando en ese contexto. Y digo, yo no sé si la próxima no va a salir de Anguil, la próxima pandemia, porque ese sistema productivo genera mutación porque los animales están todo el tiempo con antibióticos. Entonces, esos 3.000 chanchas distribuidas en 100 campos es otro el impacto, es una ganadería que enfría el planeta, genera materia orgánica, digamos. Entonces, yo creo que como técnicos tenemos que decir, hay otra forma de producir esto, sí queremos producir los chanchos, pero de otra forma, pero queremos decidir nosotros cómo, queremos que sea soberano, sea agroecológico. Y bueno, y como consumidores es apoyar a los productores que están haciéndolo, consumiendo huevos de campo, tratando de incentivar, charlando en la familia de, che, mirá, y esto, porque uno dice, nosotros somos un pueblo rural, digamos, y todos tenemos algún pariente que se dedica a la producción. ¿Sí? Mirá, hay otra cosa y es necesario, y estaría buenísimo, y la verdad, viste, a nosotros nos pasa, y yo no, hace 20 años que no voy al campo, porque llego y entro, ver bidones tirados, plástico tirado, está la fumigadora, y no me dan ganas de ir al campo, y gente que, digamos, entonces, bueno, generar un clima social, digamos, si querés. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un clima Sí, en social realidad, bueno, que invite a todos los productores a producir de otra forma. Y que es posible y que es más sí, rentable y a los y contar las consumidores experiencias. también a los consumidores también hacernos respetar, digamos, que eso que nosotros vamos a comprar, digamos, sea algo sustentable, que se pueda sostener en el tiempo, como, no sé, eh, apoyar a los productores locales, ir a la feria a comprar la verdura, digamos, comprarla a los emprendedores que están haciendo algo y sobre todo en este tiempo de pandemia que digamos que todos lo necesitan, también es una manera de sumar un granito de arena
a todo este caos que de a poco tenemos que ir acomodando. Yo no pierdo la fe todavía de que en algún momento se acomodará. Pero... Yo creo que, a ver, acá es donde yo me pongo apocalíptico. Esta ya es una postura bien personal. Yo creo que esto es un llamado a atención. Esta situación es lo más liviano que la naturaleza nos puede mandar. O aprendemos o no aprendemos. Si tenemos la oportunidad, nos están dando la oportunidad de cambiar. ¿Viste el ruidito del auto? No sé, para los que tienen auto o bicicleta, el ruidito. Bueno, si no le prestas atención al ruidito, un día te deja pata. Y yo creo que esto, si bien parece terrible, y es una dimensión que no nos esperábamos, es el ruidito. Esto es el ruidito. Si frenamos y atendemos a tiempo, tenemos una oportunidad de llegar a destino. Si no, discúlpenme el pesimismo, pero es optimismo también. Todavía tenemos oportunidad. Yo creo que eso es importante. Pero bueno, no nos podemos embelezar con falsas soluciones, digamos. Hay que exigir en este momento que el cambio se dé. Sí, ahí Rosario pone detrás de lo que elegís comer está el sistema productivo que querés. Y sí, exacto. Es así. Bueno, Carlos, te súper agradecemos que nos hayas contado un poco todo esto. Para los que tienen alguna pregunta, si te quieren hacer. Y bueno, nada, nosotros desde nuestro lugar seguimos separando residuos, insistiendo en la separación en origen. Como te comentaba el otro día, bueno, que hablamos por teléfono, estamos convencidos de que separando nuestros residuos en origen, haciendo compost y llenando las botellas de amor, prácticamente no te queda nada para sacar al cesto de basura. Y bueno, es nuestro aporte desde nuestro lugar y nuestro granito de arena para todos. Sí, y eso, digamos, todo eso, que es muy bueno, digamos, acompañado por un consumo consciente, digamos, que la forma de consumir, que es lo mismo, cuando uno elige qué consumir, de qué forma consumir, en qué presentación, genere el menor cantidad de residuo posible, porque si no, es como decíamos, bueno, hay obra que aguante. Y bueno, y espero que escuchar muchos más casos como el tuyo y como el de otras personas que me pidieron que le acercáramos botellas porque no consumían plásticos, no consumían gaseosas ni aguas en envases descartables, por lo tanto no tenían botellas para llenar y la verdad es que fue muy gratificante escuchar eso. Nosotros teníamos 2 acá en casa, que hoy las usamos para hacerle los bebederos a las gallinas, a las pollitas bebé que llegaron, así que vamos a tener que ir a buscar para empezar a llenar las botellas. A llenar. Pero bueno, sí. En esto, digamos, es lo mismo, digamos, con el tema de la generación de residuos, qué consumo, es lo mismo, digamos, qué sistema productivo, lo que decía Rosario, qué sistema productivo quiero apoyar, es lo que yo voy a consumir. Después, digamos, compro la leche a una fábrica pampeana o se lo compro a un pulpo, digamos, y que genero, y bueno, es lo que uno apoye, es lo que va a generar, digamos, y el impacto que va a tener en el ambiente, porque digamos, cada cosa que uno consume, no solo si uno piensa en el envase, si bueno, esto tiene retornable, no es retornable, genero más o menos, pero también hay que pensar la huella que tiene, qué insumos usaron, cuántos kilómetros tardó en llegar. Uno, viste, hablábamos el otro día, vas a la feria, mucha gente va, apoya, y mucha gente va a la feria buscando el mejor precio, porque como es acá, lo tenés que tener más barato que en la verdulería. Y primero, bueno, hay Jairo Restrepo, que bueno,
una persona muy conocida en nuestro ámbito dice, bueno, el precio es este del alimento, la salud te la regalo, digamos. Bueno, sí, todo lo que viene atrás, uno compra más o menos el mismo precio, vas a la feria y generalmente no, digamos, tenés precios similares, pero no, digo, bueno, vos estás apoyando trabajo local, estás generando que no se gasten determinada cantidad de combustible en transportarlo, estás evitando que se eche un fertilizante en el suelo, estás evitando que se maten aves por uso de químicos. Entonces, hay un montón de pasivos ambientales que nadie paga. Si vos pagás 50 centavos más el kilo Más la lechuga. de acelga, claro, de lechuga acá, bueno, hay un montón de cosas que generan otro impacto. Entonces, hay que pensarlo así Así es. también, digamos, con el envase que uno ve y con todo lo que no ve atrás. Claro, eso, digamos, todo lo que hay detrás de eso que consumimos, digamos, como consumidores responsables, que es esto que hablábamos, también tenemos que observar y estar atentos, digamos, a qué es lo que vamos a ir a comprar en el momento de hacer nuestras compras. Acá dice, ¿cuántos años se tarda en ver los cambios en un campo para dar los agroquímicos? Para dejar debe ser. Para dejarse. Es una... Mirá, digamos, el sistema productivo a veces depende del sistema productivo. En un tambo hay veces que llegamos y a la semana nos llamamos, che, ya subí 2 litros de producción porque uno maneja muchas cuestiones agronómicas que acomodás y con los recursos podés producir más, digamos. Y, y respecto ahí a la pregunta puntual, mucho más rápido de lo que esperábamos, Marina. Mucho más rápido de lo que pensábamos que iba a estar. Mira, te pongo un ejemplo ahí en el campo de Samuel, que estaba conectado y con un trabajo de un docente de la Facultad de Agronomía, Gabriel Lara, en un campo 1 año sin aplicaciones, es no publicado, ¿no? Datos no publicados. 1 año sin aplicaciones, digamos que lo único que se hizo fue dejar de aplicar porque prácticamente no se hizo un cultivo, porque bueno, fue el año pasado, fue muy seco, además un año malo para la vida, en general porque no hubo humedad. Los individuos por muestra de suelo, los insectos del suelo, que para nosotros son indicadores, digamos, de la vida del suelo y de lo que queremos generar, pasaron de 2 a 16. La cantidad de individuos por muestra, ¿sí? El promedio de las muestras pasaron de 2 a 16 en 1 año. La verdad, y además en un año donde no pudimos hacer el cultivo de cobertura, hicimos una bici ahí, que en el lote que estaba, donde se midió, no se hizo ese cultivo. En el lote donde está la vicia es 10 veces más eso, obviamente, porque levantás cualquier mata y salen arañas, alacranes, todo tipo, además toda la cadena trófica estaba representada, los consumidores, los predadores, los descomponedores, y la cantidad de especies pasó, ya no han publicado, pero de 8 o 10 a 30, el total de las muestras, o sea que se multiplicó por 800 la cantidad de insectos y se duplicó, o un poquito más que se duplicó, la biodiversidad. Y encontramos, bueno, raíces donde no había, y bueno, la verdad que por suerte, que esto es lo que nos da esperanza también, volviendo al juego es increíble lo rápido que reacciona la naturaleza cuando uno le saca, digamos, los químicos, y como eso devuelve, o el suelo vivo, ese suelo vivo va a producir más materia orgánica, va a producir más plantas vivas, sanas, que va a producir alimentos sanos, ya sea en un animal o en una, digamos, consumido directamente. Así que nada, es muy, muy rápido y además esto que por ahí en la producción orgánica, tradicionalmente el proceso de certificación orgánico es muy doloroso, muy duro para los productores porque tienen que dejar de aplicar
cualquier tipo de agroquímicos y a los 3 años tienen la certificación que le puede, digamos, generar algún ingreso extra por un precio extra. Entonces, y está esta idea de que, bueno, tarda 3 años. Bueno, lo que nosotros venimos haciendo y venimos viendo y venimos trabajando, no tiene que generarse, no queremos nosotros y trabajamos para que no se genere eh, un- una reducción en la producción, no debería ocurrir eso, lo que sí bajamos mucho es los costos y lo que tenemos que lograr es más estabilidad, que es lo que hablábamos al principio. Y bueno, yo no puedo aspirar a, no me interesa aspirar a, no sé, en trigo 5.000 kilos, sino me interesa que mi costo sea de 1.000 kilos todos los años y un año voy a tener 3.000, otro año voy a tener 4.000, otro año voy a tener 2.000, pero siempre voy a estar arriba de los costos. Cuando yo aspiro Claro. a tener 5.000, algún año lo voy a lograr, pero tú gasté 3.000 kilos, digamos, para ese trigo y algunos años voy a estar perdiendo plata. El año pasado se perdió muchísima plata en la campaña de invierno porque se cosecharon trigos de 200, 300 kilos, donde habían aplicado 90 kilos de urea y no se pagó ni la cosechadora, en algunos casos se le echaron los animales, o sea, o se cayó al campo o se levantó para que no cayera mucha semilla, digamos. Bueno, nosotros tuvimos mejores resultados que eso y con costos mucho menores. Entonces, eh, sobre todo en nuestro ambiente, que no es el más productivo y que es muy cambiante, muy inestable, digamos, bueno, tenemos que aspirar a la estabilidad y a los bajos costos. Sí, y por No ahí sé si... tal vez esa avaricia o eso en lo que vivimos de querer más, 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 más y más, nos lleva a esto de estar poniéndole agroquímicos al suelo y a la larga, digamos, lo que nos demuestra la naturaleza es que a la larga terminamos perdiendo todos. Sí, sí, Eh, y también los productores, porque esto de que funciona por eso perfectamente, eso todos, dicen, o sea, no solo los del suelo, muchos productores que hicieron esto, bueno, este año venían complicados con deudas, dicen, bueno, este año le echo todo el paquete y me salvo, y tengo una buena cosecha y me salvo, se terminaron de fundir, terminaron vendiendo el campo porque el año no fue bueno y, digamos, esto de que funciona para los productores, este sistema actual funciona perfecto y nosotros desde la agroecología tendríamos que demostrar que otra cosa es posible, esto es al revés, digamos, se han perdido, decíamos, el 40% de los productores en los últimos años. Con, y hubo años excelentes y años malos, pero igual desaparecieron un montón de productores. Entonces, hay que dejar de creer que este sistema funciona perfecto desde lo económico o desde otros aspectos, y además de otros aspectos, y empezar a entender. Ahí se corta. sí. Bueno, mil Carlos, gracias por la invitación. no, te Esperamos a ver. agradecemos muchísimo y bueno, esperamos conectarnos pronto o bueno, vernos personalmente si el COVID lo permite. Perfecto, perfecto. En unos meses, Bueno, cuando el COVID lo permita, vamos a hacer alguna recorrida a campo abierto. Así que dale, ya, dale, dale. los vamos a